Hay un tema que ha pasado a un segundo plano, pero no deja de ser importante porque el presupuesto sintetiza la política económica y social de todos los gobiernos, la cual, según el presidente Petro, pretende fortalecer las transferencias monetarias dirigidas a la lucha contra el hambre, cubrir faltantes en subsidios de gas y electricidad, fomentar la seguridad alimentaria mediante la producción agropecuaria, mejorar el mantenimiento de vías y caminos vecinales, preservar el medio ambiente, progresar en materia de infraestructura en educación, cerrar brechas digitales, optimizar el acceso a telecomunicaciones en regiones apartadas e implementar la transición energética a energías limpias. Para Colombia, potencia mundial de la vida, dice el gobierno, hay que hacer una transición hacia una economía productiva, cimentada en la paz, la justicia social y la justicia ambiental, para lo cual, reitera, hay que combatir el hambre, impulsar los acuerdos de paz y lograr la paz total. Para el presupuesto general de la Nación del 2023, ya aprobado en las comisiones económicas de Senado y Cámara, se hizo una adición de 14.2 billones respecto al proyecto presentado por el gobierno de Duque, que fue de 394 billones. Aumentaron en educación 1.2 billones, en salud 1.3 billones, en agua 1 billón, en inclusión 1 billón, cultura 200.000 millones, subsidio a energías 1.5 billones y agricultura se lo subió en 2 billones para llegar a 4. Algunos rubros significativos de este presupuesto ya consolidado hasta la fecha de 405.6 billones de pesos, de los cuales, atención a esto, 256.4 billones, o sea, el 60% van a gastos de funcionamiento, 73 billones, o sea, el 18% a inversión, 78 billones, 19.2% se destina al servicio de la deuda, de los cuales 41.1 billones son para amortizar la deuda y 32.6 billones para el pago de interés. Para educación se asignaron 54.5 billones, 13.4%. Le sigue salud, que pasó de 41.9 a 50.2 billones, 12.3%. Hacienda se queda con el 49.2 billones, es decir, el 12.1%. Para defensa, 46.6 billones de pesos, es decir, un 11.5%. Ojo a esto, entre deuda y defensa se paga el 30% de presupuesto. Si logramos la paz y renegociamos la deuda o hacemos abonos a capital, mejoraremos la inversión en el país. Para el trabajo se asigna el 9%, para inclusión social y reconciliación unos 17.8 billones de pesos. Ojo a esto, para ciencia, tecnología e innovación solo están apropiados 401.000 millones de pesos, es decir, el 0.09 del total del presupuesto nacional, cuando el promedio de los países de la OCDE es el del 2.3% y países como Cuba tienen el 2% asignado a ciencia, tecnología e innovación. La importancia de la inversión en ciencia, tecnología e innovación es determinante para elevar la producción y la productividad y hacer o adelantar el proceso de agroindustrialización que nos ha propuesto el presidente Petro. Para agricultura, enhorabuena, se duplicó el presupuesto a 4 billones, o sea, apenas al 1% del total presupuestado en el país. Esta realidad, descrita a grosso modo, limita significativamente satisfacer las demandas que se están haciendo en los diálogos regionales vinculantes. Para cubrir este presupuesto se proponen recaudar dineros por concepto de ingresos corrientes
algo así como 164 billones de pesos sin reforma tributaria, solo los recogidos por la DIAN. También por concepto de recursos de capital, aproximadamente 120 billones por rendimientos financieros, operaciones de crédito público con vencimiento mayor a un año, recursos de balance diferencial, cambiario, excedentes, donaciones y dividendos de Ecopetrol, etc. Por empréstitos internos, por recursos propios de establecimientos públicos, etc. También tiene que ver con recaudación por concepto de fondos especiales y de rentas parafiscales. Este es grosso modo el panorama financiero del próximo presupuesto de la nación. Sin embargo, hay victorias tempranas que vale la pena reconocer. El senador Iván Cepeda habla de 40. Yo me voy a limitar a algunas de ellas, como la rebaja en las tarifas de energía eléctrica, la estabilización del precio de la CPM, el de la gasolina que subirá lentamente mes a mes 200 pesos, distinto a lo que amenazaba la derecha, para enfrentar, así sea parcialmente, ese déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles que nos dejó Duque de 36 billones de pesos. Una reforma tributaria en camino que afecta a los ricos y a los súper ricos para recoger cerca de 22 billones de pesos y tapar, así sea parcialmente, el hueco fiscal de 83 billones también heredado del gobierno del presidente Duque. La compra a Venezuela a un muy bajo precio de la urea para fabricar abonos y rebajar el precio de la producción de la comida. La compra de 3 millones de hectáreas para los campesinos sin tierra. La titulación de 600.000 hectáreas dentro de un proyecto de adquisiciones de 7 millones de hectáreas. Reconocimiento de los campesinos como sujeto de derecho. Duplicar el presupuesto de agricultura. Pagar 848.000 millones de deudas de 9 EPS a clínicas y hospitales. Abierta la frontera con Venezuela para recuperar las exportaciones que otrora fueron de 7.000 millones de dólares y que en el gobierno de Duque se redujeron a solo 200 millones de dólares. La prohibición del fracking y la fumigación con glifosato, entre otras victorias tempranas que vale la pena destacar.